Qué bueno es el Señor, hermano. Amén. Aleluya. Él sabe lo que hace. Amén. Siempre. Gloria al Señor. Pero, ¿verdad? Es importante que se le recuerde al pueblo de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Quiénes somos? La bendita palabra del Señor, hermanos, hablaba, ¿verdad? Al inicio del servicio, hermanos, dice a los expatriados. Qué importante, hermanos, es esto, poder comprender lo que significa, ¿verdad?, ser hijo de Dios, hermanos. Cuando una persona, hermano, conoce y sabe quién es delante de Dios, hermano, ahí viene lo que la hermana María estaba confesando, hermanos. Qué importancia es poder, hermanos, comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Cuando la bendita palabra del Señor, hermanos, nos recuerda, hermanos. Nosotros como seres humanos siempre vivimos, ¿verdad?, poniendo muchas peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y queremos que se conteste. Queremos nosotros que Dios pueda oír, ¿verdad?, inclinar su oído a lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Muchas veces ayuda, salva, renueva, ¿verdad?, sana, bendice, lo abre puertas. Hay muchas peticiones que nosotros podemos hacer delante de Dios. Pero algo que Dios nos pide, hermanos, muy importante, viene y habla a los expatriados y empieza a decir del Ponto, de Capadocia, y habla, hermanos, de distintas regiones, distintas iglesias. Ahí es donde nosotros entramos también, hermanos. A los expatriados, a los llamados, a los que han sido escogidos por Dios. ¿Qué importancia es eso, hermanos? Que nosotros podamos comprender. Que cuando, hermanos, Dios habla a nuestras vidas, hermanos, nosotros podamos comprender. Que dice más adelante ahí, si nosotros nos ponemos a leer, dice que se haga conforme a nuestra fe. Y dice, ¿verdad? Cuando la hermana Gloria estaba leyendo, dice que sea probado como oro nuestra fe delante de Dios. Y dice, no como nuestros padres nos han dado, dice, cosas corruptibles. Comprendan eso, hermanos, lo que dice. Porque lo que nosotros tenemos aquí, lo que los padres nos han dado, y esto es lo que yo quiero que nosotros podamos comprender el día de hoy. Una persona, hermanos, cuando, por ejemplo, ¿verdad?, nosotros tenemos un papá o una mamá, y puede de que esta persona, ¿verdad?, estas personas puedan tener dinero, puedan tener posesiones, puedan tener, ¿verdad?, riquezas en este mundo. Para que, ¿cómo se llama?, estos padres le puedan dar a uno, ¿verdad?, la herencia, así como se la pidió el hijo pródigo. Le dijo, padre, dame lo que me pertenece a mí. El padre dijo, ok, te voy a dar esto, porque él sabía de que era un hijo legítimo. Y de que él podía. Era una persona pudiente. Era una persona que tenía dinero. Y le dio su dinero. Y le dijo, toma. De esta misma manera, hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, tú fuiste consciente de decir, mira, tú vas a ser parte de ti ahora. ¿Qué es lo que quiero yo de ti? Tu obediencia. Exactamente lo que dijo ahí al principio la bendita palabra del Señor, hermano. Dice a los expatriados, para que conforme a la obediencia que está en ustedes, que se les fue dado a ustedes, oigan, nos está llamando a nosotros a ser obedientes, a que no oigamos al hombre. Primeramente decía el apóstol Pablo, es preferible oír ¿qué? A Dios que a los hombres. ¿Por qué? Porque se va a hacer conforme a mi fe. Si yo dependo de la fe de Dios, hermanos, todo lo demás va a estar bien. Pero he ahí mi fe, hermanos. Pero si mi fe, como lo decía el canto, ¿verdad? Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, ¿dónde? ¿En la arena? La roca. Pero entonces si tú sabes de que tu casa está fundada en la roca, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? El Espíritu Santo de Dios ahí dice que se te fue dado.
Cuando tú fuiste expatriado, se te dio, ¿verdad?, la promesa. Tú eres un heredero de Dios ahora. Pero ¿qué es lo que pide Dios de ti? De que seas hijo obediente. Porque primero es, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, amén. Por eso, hermanos, miren, cuando a una persona se le da su heredad, esta persona tiene que ser legítimamente hijo. Dios, hermanos, dice que ahí Él nos ha tomado como a hijos. Y por eso, miren, llama a nuestro Señor Jesucristo, que ahora ya no es Señor, ahora es tu hermano. Es el primogénito de los hermanos. Ahora Él es tu hermano. Y por eso, hermanos, es tan bonito, oigan, comprender, hermanos. Miren, cuando nosotros nos reunimos aquí, es importante que nosotros podamos comprender realmente, hermanos, por qué razón estamos aquí. No es como lo dijo la hermana, simplemente, ¿verdad?, de que es una iglesia y es una religión, podamos poner. Es que Dios esté hablando a ti y dice, mira, tienes que estar con tus hermanos. ¿Por qué? Porque dice la bendita palabra del Señor que nosotros tenemos que anhelar la bendita palabra del Señor como leche que no esté adulterada. Nosotros tenemos que anhelar eso, hermanos. Por eso, hermanos, cuando nosotros dejamos de congregarnos, por eso dice, no hagan como muchos tienen por costumbre de no congregarse. Es tan importante, hermanos, que nosotros vengamos y nos congreguemos. ¿Por qué? Porque ahí está lo que Dios nos ha dado. Yo quiero estar, yo anhelo estar con mis hermanos. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesucristo, verdad, estaba, hermanos, verdad, hablando y estaba exponiendo su bendita palabra al Señor? Él decía claramente a los demás, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a hacer la voluntad mía. Pero Señor dice, allá te está buscando tu mamá y tus hermanos. ¿Y él qué dijo, hermanos? Yo no soy. Mis hermanos son estos. Oigan, hermanos, qué importancia es que nosotros les conozcamos. Y por eso dice que nuestra fe será probada, hermanos. Como a oro, como a plata, como a cosas, hermanos, que son vanas. Pero a la verdad dice que si nosotros, nuestra fe, cuando venga la prueba, y pasemos la prueba, nosotros, hermanos, vamos a dar testimonio de quiénes somos delante de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros comprendamos dónde estamos parados. Si nuestra fe, ¿verdad?, no está firme. Porque por eso, hermanos, al principio de la iglesia primitiva dice que tenían todo por común. ¿Qué significa eso? Que yo y mi hermano y mi hermana vamos a tener el mismo pensamiento, el mismo deseo de querer estar juntos. Por eso, ¿verdad?, la hermana mencionó ahorita, ¿verdad?, dijo, qué bueno es habitar los hermanos juntos. Es como que el óleo que está de la cabeza hasta los pies. Oigan, hermanos, es que no es algo simple y sencillo, hermanos, decir, ok, voy a hacer lo que yo pienso hacer. Por eso, hermanos, mire, yo me sorprendí, la verdad, del pastor que estaba aquí. Él, hermanos, a pesar de su situación física y su condición, hermanos, mire, no había ningún día en el cual él faltara a la iglesia. Porque la bendita palabra del Señor le decía, todo aquel que desea obispado tiene que ser ejemplo de los demás, para que aquellos puedan aprender. Entonces, el ministro, el obispo, el director, el que está al frente, tiene que ser ejemplo de primero. Dice que tiene que estar, ¿verdad?, los hijos tienen que estar en sumisión a los padres. No tienen que estar en rebeldía. Por eso nos llama que tiene que estar en orden la casa. El que dirige tiene que estar en orden, porque si no hay orden, ¿verdad?, ¿cómo puede hacer? Dice, ¿verdad?, y tomar posesión de la iglesia de Dios. Por eso, hermanos, si nuestra fe, hermanos, no está fundada sobre la roca, si tú le crees a Dios de que Dios va a hacer el milagro, hermanos, tú tienes que venir y honrar a Él. Eso es lo primordial que tienes que hacer.
Tienes que obedecer primeramente a Dios. Y vas a ver, hermano, por eso cuando tú pruebas a Dios, hermano, Él se va a manifestar. Él se va a glorificar. Pero, hermano, cuando nosotros nuestra fe, hermanos, ¿verdad? No es sólida, no está firme en la roca, hermano, nosotros nos desviamos, nosotros tambaleamos, ¿verdad? Y le damos prioridad al problema. Por eso, hermanos, si Dios, ¿verdad? Habla de que hay personas débiles y hay personas fuertes. Hay personas con una conciencia fuerte y hay personas con conciencia débiles. Que todo, ¿verdad?, les hace daño. Hay personas que tienen conciencia fuerte, ¿verdad? Que saben cómo lidiar con estas cosas y poder seguir adelante. Por eso, hermanos, cuando nosotros comprendemos que nosotros hemos sido llamados para una salvación, una esperanza viva, dice la bendita palabra de Dios ahí, en el capítulo que leyó la hermana, en 1 de Pedro, capítulo 1. Y si seguimos leyendo, hermanos, dice que para eso fuimos llamados. Para una esperanza incorruptible, inmarcesible. Algo, hermanos, que no tiene comparación a esto corruptible que está aquí, hermano. Esto es pasajero, esto es vanidad de vanidades. Si nosotros comprendemos eso, hermanos, nosotros vamos a agradar primeramente a Dios y Él nos va a dar conforme a nuestros deseos, porque así dice, ¿verdad? Primero, sométete a Dios para que Él te dé a ti lo que pidas, ¿verdad? Él dice claramente así. Si tan solo creyeres, será hecho así. Pero es ahí, hermanos, donde entra nuestra fe. Porque si nosotros, hermanos, fundamos nuestra casa, dice, y nuestras obras son probadas sobre la paja, sobre el heno, sobre la madera, cuando viene el fuego, ¿qué pasa? Se desaparece, hermano. Porque nuestra raíz, nuestra fundación no está en la roca, está en algo superficial. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender cuando Dios dice, yo vengo a hablar a las personas que tienen madurez, que han alcanzado madurez espiritual. Cuando una persona es, hermano, maduro, hermano, va a querer, va a seguir, va a buscar. No se va a quedar. Por eso el pastor decía, aunque mi esposa, aunque mis hijos se queden, yo no. Aunque se quede, quien se quede, decía él, yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque ese es un llamado, ¿verdad, hermanos? Individual. No es por tu mamá, no es por tu papá, no es por tus hijos, no. Claro que sí, Dios te lo ha dado y Dios te va a pedir, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? ¿Cómo tuviste, ¿verdad? Ese don, ese regalo que Dios te ha dado. Él va a pedir cuenta de eso. Pero, hermano, cuando nuestra fe, hermano, falla, ¿verdad? Nuestras obras van a ser notorias. Nuestros hechos van a hablar por nosotros, dice la bendita palabra del Señor. Vamos a estar siempre fluctuantes. Una persona fluctuante, una persona de doble ánimo, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Por eso dice la bendita palabra ahí en Santiago, que todo el que está de doble ánimo, que se afirme. Eso es lo que buscaba Pablo, hermanos, cuando iba a las iglesias. Oye, a confirmar la fe de los hermanos. Quiero ver cómo está mi hermano creciendo. Quiero ver si hay algún don espiritual. Por eso decía, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué hay, hermanos? ¿Hay queja? ¿Hay lloro? ¿Estás cansado? ¿Estás frustrado? No, hermano. Por eso seguimos leyendo ahí, hermanos, dice, para que nosotros vengamos delante de la presencia de Dios con, dice, frutos dignos de alabanza. Frutos dignos de adoración. Frutos que agraden el nombre de Dios. Él no te está pidiendo todavía que tú vengas, hermano, agobiado, turbado. Sí, la bendita palabra del Señor dice que la iglesia es para las personas que han sido cautivas, para libertar al cautivo, para darle vista al cielo, para libertar. Ha venido para levantar, ha venido para rescatar.
Para eso ha venido Dios. Pero no quiere que nos quedemos ahí. Él en Proverbios dice que la luz, ¿verdad? La vida del justo tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Él no quiere que nosotros menguemos, en vez de ir, ¿verdad? Para arriba, vamos para abajo. Y después subir. Y después bajar. No. La vida del justo, hermanos, es de aumento en aumento. Yo sé que muchas veces, ¿verdad? Podemos decir, no, pues eso no es posible. El pastor nos decía esto y todavía nos decía, ¿cuántos creen que es posible? Y todos decíamos, amén, amén. Pero muchas veces, hermanos, no meditamos en lo que contestamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe. Porque nos dejamos ir con nuestras emociones. Pero cuando tú, hermano, realmente eres una persona decidida, como decía la hermana, ¿verdad? Tiene que llegar ese entendimiento de Dios a tu vida. Decir, yo quiero decidir, yo quiero servirle a Dios como Él quiere. Para que cuando venga la prueba, cuando venga el tiempo, ¿verdad? Este fundamento, ¿verdad? Esto que está fundado sobre Él, no sobre las cosas vanas de este mundo. Sobre lo que el mundo me puede dar a mí, hermanos. Este mundo es pasajero, dice la bendita palabra del Señor. Sí, amén. Todo esto es vanidades, hermano. Todo eso algún día se va a acabar. Tú vas a tener que perecer, ¿verdad? Dormir, dice la bendita palabra del Señor, para los que creen. Y todo esto se va a quedar. Esto, hermanos, por eso dice la bendita palabra del Señor, de que la vida del hombre no consiste en los materiales que tengamos, los bienes materiales. No consiste en lo que podamos obtener de este mundo, no. Puedes tener todo eso, hermanos. Pues mira, por eso el mundo, hermanos, busca salidas, busca alternativas, diferentes alternativas. Como, oh, no, me tengo que quitar el estrés, tengo que olvidarme de esto. Y como, miren, hermanos, como nosotros estudiamos los fines de semana, dice que esta es una guerra espiritual, hermano. Esta no es una guerra, hermanos, contra carne y sangre. Tú te puedes ir, hermanos, y viajar a todo el mundo y venir de la misma manera que tú te fuiste. ¿Por qué? Porque todo esto está aquí, mira. Ya cuando tú terminas de irte, ¿verdad? Y viajar, y dices, oh, man, ya voy a regresar otra vez al trabajo. Y no sé qué va a haber ahí, y esto y lo otro. Sí, que esté pasando las cosas, tú ya te estás imaginando todo lo malo que está viniendo. Imagínate. Pero ese es el problema. Y por eso dice que Dios nos ha venido a dar vida y nos ha venido a dar paz. Y entonces nosotros no comprendemos eso. Tú te puedes, hermano, ¿verdad? Ir a un masaje, a una terapia, a un spa y que te den todo, ¿verdad? El beauty y todo esto, pero no va a cambiar nada de aquí. Esa es una guerra espiritual, hermano. Si dentro de aquí está el problema, hermano, por eso dice que Dios ha venido a libertar. ¿A quién está cautivo? ¿Cautivo de qué? De la mente, ¿te das cuenta? ¿Por qué creen que existe todo este hermano mal allá afuera? Todo eso es aquí. Satanás sabe dónde. ¿Verdad? La hermana Mía lo leyó la vez pasada, de la armadura de la fe. ¿Qué es lo que dice, hermano? Que Satanás viene y te manda, ¿qué dice? El enemigo, dardos. Oye, dardos de fuego del maligno. ¿Te das cuenta cómo te ataca? Y cuando él dispara eso y tú le haces caso, sí es cierto. No sirvo para nada. Soy un inútil. Y te encierras. Y no puedo. Pero si esto no es así, Dios dice que sí se puede. Por eso Él nos vino a dar ejemplo, hermano. Dice que Él fue el primogénito en todo. Él vino, hermanos, y nos dio testimonio de que sí se puede vencer en esta carne. Amén. Se puede vencer. ¿Pero qué es lo que quiere? De que nosotros creamos a Él. Oigan, si Él pudo vencer la carne, Él pudo decir no. Por eso decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad del que me dio. Por eso Él empezó a llorar, ¿verdad?
y a sudar gotas de sangre. ¿Por qué? Porque ahí estaba su carne, hermanos. Y decía, no, Padre, no que se haga como yo quiero. Porque uno quiere lo fácil, hermanos. Uno quiere lo que no le cueste nada a uno. Uno no quiere sufrir. Uno no quiere tener enfermedades, ¿cierto? Uno no quiere estar con dolencias. Uno no quiere estar triste. Nadie me quiere, nadie me hace caso, nadie me oye. ¿Por qué? Por eso, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, miren, todos estos, ¿verdad?, personajes creyeron en Dios, creyeron. Ese es el primer testimonio que Dios habla de ellos. Y creyó, y creyó, y creyó el rey, y creyó el apóstol, y creyó, y creyó. Cuando nosotros creemos lo que Dios habla, hermanos, estamos agradándole a Él. Por eso dice la bendita palabra del Señor en Hebreos que Dios ha hablado, ¿verdad?, de muchas maneras, a muchos tiempos, de diferentes maneras, en diferentes edades, en diferentes idiomas. Dios habla. Miren, hermanos, cómo es Dios. Dios, desde que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, hace más de 2000 años, Él vino y cumplió el trabajo que le mandaron a hacer. Y está esperando de nosotros, dice la bendita palabra del Señor, que nosotros nos convirtamos. Que nosotros realmente nos decidamos. ¿Amarás al Señor tu Dios con quién? Con toda tu fuerza, Con toda tu alma, con todos tus bienes, con toda tu mente, con todo lo que eres. Oigan, entonces, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué, hermanos, actuamos de esa manera? Si nosotros decimos amar a Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Obedecemos más al hombre? ¿O obedeceremos a Dios? ¿Amaremos más a este mundo? ¿O amaremos más a Dios? Solo existen dos caminos, hermanos: el ancho y el angosto. Sí, amén. Está el hijo de maldición y el hijo, ¿verdad?, De perdición. y estamos, ¿verdad?, nosotros, los llamados a ser santos. Si invocaréis por Padre, dice aquel que te llamó. ¿Oyes lo que dice? Sed santos. Si tú invocares a aquel realmente que tú le llamas Padre, ¿te das cuenta? A un padre es bonito, ¿verdad?, que se le obedezca cuando habla. Pero si no le hacen caso, si nadie le oye lo que dice, se ignoran lo que esta persona dice. ¿Qué es lo que dice la bendita palabra? Son unas personas, ¿verdad?, rebeldes, que no se quieren someter a la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros decidimos, hermanos, someternos a la autoridad de Dios, estamos diciendo que sí, Padre. Estamos aceptando lo que tú nos estás diciendo. Queremos agradarte a ti. ¿Por qué? Porque sabemos de que nuestra fe tiene que ser probada. Lo que yo creo de ti tiene que ser probado. Aquel día dice que, ¿verdad?, va a estar el hacha puesta en el árbol, dice, al pie del árbol, para ser cortado. Todo aquel, hermano, que no creó, todo aquel que no quiso nada con Dios, mire, así de fácil Dios. Él ya tiene, hermanos, preparado algo para eso, ¿cierto?
Cuando llegue el día, ¿verdad? El día glorioso del Rey, dice, ¿verdad? Va a apartar. Oigan, hermano, va a apartar. Va a empezar, dice, ¿ok? A la derecha y a la izquierda. ¿Quiénes están conmigo y quiénes no están? Así de la manera que tú no quisiste nada conmigo, yo también. Y pensamos de que Dios es un Dios, ¿verdad? Injusto, pero no es así. Él no quiere nada que ver con lo que es la injusticia. Porque muchas veces nosotros pensamos, hermano, que nuestra propia justicia es la que es de acuerdo a Dios. Pensamos de que lo que nosotros hacemos está de acuerdo con Dios, pero no es así. Las cosas, hermanos, que Dios quiere para nosotros son muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque es para el bienestar de nuestra alma, hermanos. Él quiere que nosotros crezcamos, dice, para que lleguemos a la altura del varón perfecto. Para que lleguemos a la estatura, ¿verdad?, de aquel que nos ha amado. Y ahí dice muy claramente, miren, hermanos, algo muy bonito, que dice que Él nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado. Porque nuestras obras dice que son injustas. Todo lo que nosotros, hermanos, podamos, ¿verdad?, mostrar es injusto, es sucio, es corrupto delante de Dios. Él mira, lo único que Él mira es la sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Se dan cuenta? Para que nosotros podamos ser aceptos delante de su presencia. No es por mis obras de justicia por la cual Él me escogió a mí. Es porque realmente Él me ha amado, hermanos. Y si nosotros, ¿verdad?, aceptamos ese amor, ¿verdad?, nosotros tenemos que corresponder, hermanos, de la misma manera. No podemos nosotros, ¿verdad?, actuar, ¿verdad?, imprudentemente con Dios. Si amares a Dios, ¿verdad?, harías. Si amares a Dios, ¿qué? Guardares mis mandamientos. Si amares a Dios, ¿verdad?, Dios te va a bendecir. Y leerás, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios a tus hijos. Y a los que vienen detrás de tus hijos. Vas a escribirlo en los dinteles, así como esto, en tu casa, ¿verdad? ¿Qué? Recordando quién es. Oigan, hermano. Recordando, dice, al pueblo de Israel, ¿de dónde lo sacó? La sangre del cordero. ¿De dónde Dios nos ha sacado, hermanos? ¿Ah? Y por eso nos pide, hermanos, que si nosotros invocaremos a Dios, ¿verdad?, por santo, si nosotros decimos que dice que nosotros también tenemos que ser santos, y de la misma manera dice que apartarnos de todo lo malo, de todo lo corrupto, de todas estas cosas, hermanos, que no benefician a nuestra vida, a nuestra alma, porque Dios es un Dios santo. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que obedecer a lo que Dios nos pide. Por eso Él, hermanos, ha mandado a sus siervos a ser sacrificados por nosotros, para que nosotros podamos obtener esto, hermanos. Que si tan solo creyéramos en Dios, Él, hermanos, va a ser conforme a lo que Él, ¿verdad?, a su santa palabra. Cuando nosotros creemos, hermanos, cuando nosotros dependemos de Él, dependamos de Él, hermano. No dependamos, ¿verdad?, muchas veces de lo que el doctor pueda hablar y decir, muchas veces de tu condición. Como hay mucha gente, hermanos, que, ¿verdad?, les dicen tantas cosas, ¿verdad?, de lo malo, pero ellos se rehúsan, hermano, a creer eso. ¿Y qué? Dios los ama, hermano. Pero hay unos que no. Dios los usa también para su propósito. Es para poder manifestarse en la vida de los demás a su alrededor. Pero es cuestión de que nosotros podamos comprender por qué razón. Como le decía la hermana, ¿verdad, Sandra, hermanos, ¿verdad? La prueba es para algo. Es para nuestro beneficio, hermano.
Es para que nosotros maduremos y podamos crecer. Amén. Y de la misma manera dice que las mujeres y los hombres sean ejemplo para los demás, para los que vienen atrás. No es solamente decir, ok, yo voy a ir a la iglesia y oír lo que tiene el pastor. Voy a agarrar lo bueno, voy a agarrar lo malo. No. Porque miren, hermanos, si oímos de lo que Dios nos pide es de que nosotros seamos piedras vivas. Ahí mismo lo dice. Una piedra viva, hermano, mire, con el otro, miren, vamos a edificar. Un mismo pensar, un mismo sentir. Vamos a edificar. No aquel por su lado, la otra familia por su lado. Eso es lo que tenía la iglesia primitiva, hermanos. Todo eran, dice, como un solo hombre. Cuando el pueblo de Israel iba a pelear, dice que eran como un solo hombre. Y por eso decía, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Decía, yo no necesito miles para demostrar quién soy yo. Él dice que escogió a 300 hombres, hermano. Y los puso a prueba todavía. Dice, vamos a ver quién bebe como perro y vamos a ver quién bebe como un hombre. Y todos los que beban como un perro, sáquenlos. Oigan, ¿qué es lo que nos da a entender a nosotros, hermano? ¿Ah? Muchas cosas. ¿Cómo somos? Nuestro, ¿verdad? Interior. ¿Cómo está? Que él, hermano, no necesita, hermano, del hombre para mostrar quién es él. Pero como somos hombres, él tiene que actuar como hombre, pensar como hombre, como somos nosotros, para mostrarnos. Pero por eso él dice que hablaba por parábolas a su pueblo Israel, para que pudieran comprender. Y aún así dice que sus discípulos decían, no, no puedo comprender. Señor, maestro, enséñanos qué es lo que quiere decir esto. Y todavía le decía a él, ¿a poco ustedes tampoco no pueden comprender? Si les hablo cosas terrenales, ¿cómo van a entenderlo? Espiritual. Oigan, hermano. Si cosas pequeñas, hermanos, en el cual nosotros nos movemos, ¿se dan cuenta qué es lo que pasa aquí alrededor? ¿Verdad? Enfermedad. Muchas veces no hay paz. Muchas veces no hay tranquilidad. Muchas veces hay enfermedad. Pero si nosotros creeremos en Dios y hiciéramos caso a lo que Él nos pide, ¿qué es lo que nos dice? Oren, oigan, oren. Pídale a los ancianos de la iglesia, miren, que pongan manos y que oren por ustedes. Y al que está, ¿qué dice? Triste. Y al que está alegre, ¿qué dice? Cante alabanza. Pero ahí nos da la respuesta, hermano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Pero muchas veces no, está enfermo, solo vamos a pedir por él y que Dios lo sane. O que él vea cómo sale. Hermanos, una persona, por eso, miren, cuando esta mujer Ana, ¿verdad?, se presentó delante de la sacerdote, ¿verdad? ¿Verdad?, sacerdote la tomó a ella como una ebria. Porque esta mujer dice que derramó su espíritu amargamente. Y dice que hablaba, ¿verdad?, entre su boca. Él no la podía oír. Por eso, miren, hermanos, el pastor nos enseñaba mucho acerca de eso. Cuando una persona comprende quién está con esta persona, miren que el mismo espíritu dice que les va a enseñar cómo debe de orar esa persona. El mismo espíritu, mira, te va a quebrantar y te va a decir, mira, ora de esta manera. Porque es lo que Dios quiere, hermanos. Que el Espíritu de Dios te guíe a ti. Que tú sientas realmente que Dios está contigo. Él te va, hermanos, a apoyar ahí. Él te va a respaldar. Por eso dice que todo lo que tú hagas en secreto, Dios te lo va, ¿verdad?, mostrar, te lo va a dar en, ¿verdad?, público. Gloria a Dios.
Cuando tú eres una persona, hermano, ¿verdad? Dedicada a Dios, Dios, hermano, se va a mostrar contigo. Él dice que no te va a defraudar, porque tú estás poniendo su confianza en Él. Por eso dice que todo aquel que toma, ¿verdad? Y pone a hombro, o toma por hombre, ¿verdad? O el hombro de un hombre por apoyo, dice que es maldito. Porque el hombre te va a fallar. Pero cuando tú, hermano, decides y empiezas a creer en Él, el mismo Espíritu te va a decir, mira, ora de esta manera, ora por esta persona, pide por esta persona, ¿verdad? Rompe yugos, ¿verdad? Rompe cadenas, ¿verdad? Es hora de batallar, es hora de proclamar, es hora de que realmente te quebrantes. Pero tienes que hacerle caso a Dios, ¿verdad? Por eso cuando Dios te habla, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Cuando esté aquí el Espíritu de Dios moviéndose, trata, hermano, de que Dios, hermanos, ¿verdad? Entre delante de tu corazón, hermano. Tú tienes que tratar de entrar delante de la presencia del Señor. Que tienes que tener un espíritu, hermano, dispuesto. Un corazón que realmente quiera estar delante de la presencia del Señor, hermano. Eso es lo que tu corazón tiene que anhelar, hermano. Decidirte que realmente tú, el único, ¿verdad? Deseo que tú quieres es entrar delante de la presencia del Señor. Y no importa, hermano, qué situación puedas estar pasando tú, mire, Dios sabe, hermano. Dice que Dios sabe. Y solamente es cuestión de que tú le creas a Él y realmente te decidas, ¿verdad? Y no importando quién esté a tu alrededor. Por eso el pastor, ¿verdad?, nos decía, hermano, si tú quieres anhelar un don, ¿verdad?, pídetelo a Dios. No te sofrenes, que no haya ningún, ¿verdad?, tropiezo en ti, para que tú puedas desarrollar eso. Porque Él hablaba, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, de que los que están bautizados con el Espíritu Santo, de que esas personas deberían de estar, ¿verdad?, activos más, deberían de influir más. Pero Dios dice que nos ha dado a nosotros, a todos, dice, diferentes dones. Amén. Pero dice, ¿verdad?, anhela más el don, ¿verdad? Anhela más. Puedes tener varios dones, no solamente uno, varios. Pero, hermanos, es necesario de primero obedecer a Dios. Es necesario, hermanos, de que tú ames a Dios. De la misma manera, hermanos, que Él nos ha amado, que nosotros podamos amar a Él, sin condiciones. Él, hermanos, no nos ha dado ninguna condición alguna. Muchas veces nosotros somos los que pedimos condiciones. Si me haces esto, yo te voy a servir. Así me la pasa a muchos cuando vienen a este país, hermanos, de lo mismo. Dios mío, permíteme, Padre, llegar ahí a este lugar y yo cuando esté allá te voy a servir, te voy a adorar, te voy a exaltar y te voy a bendecir. Por eso es importante, hermanos, dice la bendita palabra del Señor, que cuando nosotros vengamos a la iglesia, ven de primero a oír. No te apresures a oye lo que Dios tiene para ti. Aprende de primero. Tienes que obedecer a Dios de primero. Si Él te ha escogido a ti, hermano, te ha expatriado, te ha dado nueva, ¿verdad?, ciudadanía, para que nosotros podamos entrar a ese lugar, hermano. Así como muchos quieren venir a este país y ser, ¿verdad?, parte de este país, ¿verdad? Y a la final lo encuentran, pero hay muchos que no. Vienen a este país, pero ¿saben cuál es el propósito? De solo hacer dinero y después irse. Tienen su alma y su mente y su corazón allá. Pero no deciden hacer algo aquí. ¿Te dan cuenta? Pero por esa misma razón Dios nos ha llamado, hermanos, ¿verdad? Para que dice, todo el que esté aquel con diferentes, ¿verdad?, pensamientos, ¿verdad?, fluctuantes, como la ola del mar, ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita no. Dios quiere, hermanos, que nos afirmemos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, hermanos, el futuro. Miren, hermanos, yo he experimentado que hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lado. Así de simple. Y todos mis planes, todo lo que yo pude haber ¿verdad?, creado y formado, ¿verdad?, se desaparece. He visto muchos hombres perder a sus familias, sus hogares, todo. Todo lo que uno hace, hermano.
Así de la misma manera que este rico, ¿verdad? Que hizo su granero más rápido, dice, más grandes, ¿verdad? Y dice que metió todo, ¿verdad? Su comida, todo, y ahora sí dice, alma, descansa. Ahora sí, alma, ¿verdad? Tienes todo, no hay ningún problema. ¿Y cómo le dijo? El ángel, necio. Necio. Hoy vienen a pedir tu alma. ¿Oye? Nosotros, hermanos, por eso dice la bendita palabra del Señor ahí mismo, donde leemos que dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Nos está dando a entender que nosotros, hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero la vida de nosotros, hermanos, es como un soplo. Es como, ¿verdad? Dice la neblina de la mañana, que tú la miras, ¿verdad? No puedes ver nada, pero al ratito se va. Así somos nosotros delante de la presencia de Dios. Todo lo que nosotros podamos formar y creer de nosotros mismos se desaparece en un ratito. Por eso no hay, ¿verdad?, algo que nosotros podamos hacer sin Dios. Por eso decían los discípulos, ¿verdad? Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Solo tú, Dios, nos puedes ayudar. Solo tú, Dios, nos puedes socorrer. Solo tú, Dios, nos puedes, ¿verdad?, suplir. Nos puedes dar lo que necesitamos. Solo Dios, Señor. Es importante, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante, hermanos, que sepas quién eres tú también delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que se nos ha dado? Se nos ha dado, hermanos, algo muy, muy, muy grandioso para que nosotros también, ¿verdad?, lo demos a los demás. El don de la gracia de Dios. Dios, hermano, siempre quiere estar con el hombre. Él espera eso de nosotros. Él espera hasta cuándo. Así como nosotros, hermanos, le pedimos ver muchas cosas a Él, Él solo está esperando de que cada uno de nosotros dice, tomemos una decisión. ¿Oye? Por eso se predica la palabra del Señor, dice, hasta que todo el mundo oiga la bendita palabra del Señor. Entonces, he ahí el fin. He ahí, hermanos. Cuando ya hayas oído y se le haya predicado a todo el hombre y todo el hombre ha decidido qué es lo que tiene que hacer, hasta ahí llegó. ¿Decidiste seguir a Dios? Sí. ¿Decidiste seguir al hombre? Por eso, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos reunimos, hermanos, tiene que haber algo. Tienes que traer algo, hermano. No tienes que traer queja todo el tiempo. No tienes que traer el sueño. No tienes que traer cansancio. No, hermanos. Si nosotros damos lo mejor allá afuera, hermanos, nos esforzamos tanto en tantas cosas que hacemos allá afuera. Aquí estamos, ¿qué? 1 o 2 horas. Y lo primero que viene a nuestra mente es, no, es que estoy cansado. Es que traigo sueño. Pero como decía mi pastor, ¿verdad?, antes, pero cuando te llaman allá afuera, ¿verdad?, no estás cansado. No te duele nada. ¿Verdad? Te olvidas de eso. Puedes estar horas y horas ahí en el sol, trabajando ahí, oyendo lo malo. Puedes estar horas y horas ahí en el teléfono, ¿verdad? En la televisión, pasar horas y horas, ¿verdad? Pero cuando viene esto, no, es que está aburrido, cuando viene la alabanza y la oración, mejor me voy al baño, mejor me desaparezco. Y ahí, hermanos, da a entender mucho en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque no quiere, hermanos, nada con Dios. Huye delante de la presencia de Dios. Y es algo peligroso. Nosotros lo vemos como algo simple, pero realmente esta persona está en peligro. ¿Por qué, hermanos? Porque la incredulidad dice conduce al pecado. Y cuando está el pecado,
nos separamos de Dios. Por eso no queremos nada. No queremos entrar delante de la presencia de Dios. No queremos alabar, no queremos adorar. Huimos de eso. Porque realmente no queremos tener eso, esa relación con Dios. Pero cuando un corazón, hermanos, está dispuesto, imagínense aquella mujer, hermanos. ¿Cómo fue aquella mujer? Que Dios la perdonó. Y los fariseos dicen que, ¿verdad? Lo juzgaban a él. Y le decían, si supiera es él, quién fuera esta mujer, ¿verdad? La sacaría de ahí. Le diría que se fuera. Oigan. Pero ellos, como eran personas carnales, él dijo, no, déjenla. ¿Por qué? Porque ella ha traído algo muy importante. Oigan, hermanos. Que todo lo que ella podía haber obtenido, dice que lo juntó y lo trajo delante de la presencia de Dios. Y eso dice que le dio a Dios. Le dio un regalo a Dios. Dice que lo ungió. Ungió sus pies. Ungió, ¿verdad? Con el aroma que había en ese alabastro. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando hay un corazón agradecido con Dios, miren, esta persona va a querer eso. Va a querer agradar a aquel que la ha salvado. Aquel que ha dado su vida por esta persona, hermano. Esta mujer lo hizo así, de esta manera, miren, con 300 denarios. Era mucho dinero para ese entonces, hermano. Y Judas dijo, no, hombre, si esta mujer, ¿cómo se llama? Hubiera dado mejor este dinero para nosotros, hubiéramos comido bien, hubiéramos posado bien. Oigan la mentalidad. Pero Dios sabía que lo que había en ese corazón, ¿se dan cuenta? Dice que la mujer, hermanos, con sus cabellos, dice que empezó ¿verdad? A ungir al maestro, con sus pies llorando ahí. Qué hermoso es eso, hermanos. Si tú no has experimentado eso, hermanos, es necesario que tú experimentes eso. Dar todo lo que tienes en tu corazón para con Dios. Si Él lo dio todo, ¿quién eres tú? ¿Ah? ¿Quién eres tú para no darle todo lo que tú tienes? Él dice que se despojó. Se despojó de su rey, de su reinado, de su poder, de todo lo que él tenía, hermanos, para poder agradar al Padre, para darnos la libertad a nosotros. Pero nosotros no porque se va a ensuciar mi vestido, mi pantalón, no voy a llenar de suciedad en la carpeta, no porque me van a ver que estoy llorando, no porque se me va a caer el maquillaje. Hermanos, no te da algo por qué pensar eso. Realmente, hermanos, realmente nosotros no hemos dado nada por Dios. Nos cuesta sacrificar, nos cuesta darle tiempo a Él. Pero es necesario, hermanos, que nosotros realmente lo amemos a Él como Él nos ama. De la misma manera que Él agachó, hermanos, ¿verdad? Dice, y cerró su boca, Él fue como ver al matadero, hermanos. No, diciendo, no, ¿por qué? ¿Yo por qué voy a morir por esto? Yo no tengo la culpa. Él por amor dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser aquel. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios, hermanos, que Él dio todo por nosotros. Amén. A pesar de que nosotros no lo merecemos. Él nos amó a nosotros primero. Amén. No hay nada que nosotros hayamos, hermano, hecho por poder alcanzar eso. No existe nada de eso. Él nos ha bendecido, Él nos ha tomado por hijos, Él nos ha dado regalos, nos ha dado la salvación, nos ha dado la sanidad, ha rompido cadenas.
Pero es cuestión, hermanos, de que nosotros lo amemos a Él. Amén. Cuando nosotros lo amamos a Él, hermanos, vamos a creer. Y ahí nuestras obras van a hablar por nosotros. Van a estar ahí, hermanos, adorando a Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera dice que mucho se le perdona, más ama. Pero aquel que no se le ha perdonado nada, no va a querer nada. ¿Se dan cuenta? Porque no ha querido doblegarse en la presencia de Dios. Así como le dice la hermana Sandra, ¿verdad? Humíllense. Humíllense. No es fácil humillarse, hermano. Pero es necesario. Es necesario morir, hermanos. Es necesario, ¿verdad? Agradarle a Él. Amén. Porque Él nos ha amado a nosotros primero, hermanos. De la misma manera, nosotros tenemos que amarle a Él. Amén, amén. En esta hora, hermanos, yo solamente, ¿verdad? Quiero que ustedes, hermanos, crezcan, ¿verdad? En el amor de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol y todas estas personas siempre buscaban el bienestar de la iglesia. Que nosotros de la misma manera, hermanos, nos fortalezcamos en Él. Él no quiere vernos a nosotros siempre, hermanos, padeciendo. Él quiere, hermanos, que nosotros podamos ser de ayuda. Para que tú, hermanos, ¿verdad? Puedas mostrarle también a los demás que Dios es el único que puede. Él es el único, hermanos, que se merece la gloria y la honra. Cuando tú vengas a adorar a Dios, hermano, entra con un corazón dispuesto. Con agradecimiento. Con agradecimiento, así dice. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza. Amén. De esa misma manera, hermanos, yo solamente les despido, ¿verdad? Y les digo que Dios me los bendiga.